Señor y Padre bueno, gracias. Gracias por regalarnos este tiempo maravilloso en familia para poder estudiar tu palabra. Nosotros nos encomendamos a ti para que tú abras nuestro entendimiento, por favor, y nos permitas no solo adquirir conocimiento por adquirir, sino también aplicarlo. En el nombre de Jesús. Amén. En estos días trabajo en la universidad, trabajo el curso de teorías de aprendizaje, y una de las cosas que me toca siempre definir al principio del culto de la clase es qué es aprendizaje. Aprendizaje es cualquier cambio en conducta o en pensamiento. Así que para decir que nosotros estamos aprendiendo aquí, debe haber un cambio en conducta o en pensamiento. Con eso queremos abrir entonces la conversación de hoy, y diciendo las cosas en el medio. Llega a ser mi mamá, me regaña por dejar el bulto en el medio. Entonces, con eso en mente, abrimos la conversación de hoy. Iglesia, para decir que estamos aprendiendo los jueves y cada vez que nos reunimos o sentamos a estudiar la palabra, debe haber un cambio en nuestra conducta y en nuestro patrón de pensamiento. Dicho eso, compartir en el chat de WhatsApp de la iglesia. La presentación está en PowerPoint y también está en PDF para que usted la abra como sea más cómodo. Si la abre en PowerPoint va a poder ver unas notas que están adicionales en las diapositivas, sí. Pero creo que si la abre en PDF, esas notas no se ven. Así que nada, de todas maneras está ahí para que usted haga sus apuntes según usted entienda o necesite. Y una de las primeras cosas o de las primeras imágenes que comparto es la foto de tres figuras, tres partes del cuerpo humano, ¿verdad? Son una persona del cuello y todas ellas tienen algo en común. ¿Alguien puede mirar qué tienen en común? La cruz, ¿verdad que sí? Y qué bonito, ¿verdad? La cruz en una cadena, un collar, un colgante, un tatuaje, porque hemos representado la cruz de una manera bien poética, bien artística, ¿verdad que sí? ¿Qué representa la cruz? Se ve muy bonito, por cierto. ¿Qué representa la cruz? Para usted, dígame. Aida bueno, para evitar que Aida tenga que caminar hasta acá, solo para decir, Aida dice que sacrificio, amor, perdón de los pecados, a Cristo. Mire, cuando me tocó hacer el estudio, repasar este contenido, entender la representación de la cruz como lo establece Primera de Pedro, que es el libro que vamos a estar estudiando hoy, a mí me voló la cabeza, gente. Les soy bien honesta. A mí me voló la cabeza porque jamás yo había visto la cruz de esa manera. Fíjese, el libro vamos a estudiar, como ya les mencioné, Primera de Pedro. Primera de Pedro tiene solamente 5 capítulos. Se lee bastante rápido porque son relativamente cortos, ¿verdad? Lo más que tiene, el capítulo que más tiene debe tener como 25 por ahí versículos. Se lee bastante rápido. Así que les recomendamos que se tomen el tiempo, si no lo han hecho, luego de la clase de hoy, lo más pronto posible para que todo eso esté fresh y usted entonces pueda tener ese libro dentro de su checklist leído. Mateo capítulo 16, versículo 24, se lo quiero compartir rapidito. Y usted dirá, pero no dijimos que iban a estudiar Primera de Pedro. Cójalo suave, voy allá ahora. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y pues obviamente allá uno hace la representación, bueno, pues tomar la cruz, eso quiere decir que yo tengo que asumir la responsabilidad de una vida cristiana y toda la cuestión, ¿verdad? Todo lo que nosotros probablemente a lo largo de nuestra vida cristiana hemos representado cuando hablamos de la cruz. La cruz en los tiempos de Jesús era un instrumento cruel de ejecución estatal, un lugar donde la gente sufría, sangraba y moría. Aquí nadie mencionó sangramiento, nadie mencionó muerte, mencionamos Cristo, amor, sacrificio, pero esa visualización tan gráfica y oscura de la cruz, esa no está dentro de nuestra imagen. Pero lo cierto es que Pedro, y esto es a modo de introducción para que vayamos entrando en calor sobre lo que trata de enseñarnos el libro de Pedro, esta primera carta de Pedro,
Pedro se refirió a la cruz como un madero porque él extrajo esa asociación del libro de Deuteronomios, capítulo 21, versos 22 al 23. Y si alguien por favor lo puede buscar rapidito. Deuteronomios capítulo 21, versos 22 y 23. ¿Quién lo va a buscar para yo rápido saber? Nerimán, por favor, pues ya sabes que te acercas al micrófono para poderlo leer. Entonces, vamos a ver qué dice Deuteronomio 21, del 22 al 23, para que podamos entender las implicaciones que tiene la referencia que Pedro hace aquí de la cruz. Adelante. Ay, no se oye. Está apagado, creo. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Señores, no había ninguna casualidad en el plan de Dios. Incluso la forma de ejecución que había para el Maestro, que había para nuestro Jesucristo, incluso ahí estaba cargada de maldición. Qué cosa tan impresionante. Incluso la forma en la que murió Jesús, hasta el hecho de que haya muerto, porque hasta el día de hoy, hasta el momento en que yo tuve confrontación con este análisis, yo para mí decía, bueno, pues sí, sacrificio de Jesús en la cruz, qué cruel esa muerte en la cruz. Pero no era simplemente una muerte cruel, era una muerte maldita, porque Dios maldijo el que moría, el que se colgaba, el que crucificaban en un madero. Así que incluso la forma de muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba maldita. A ese nivel llega el significado. Si nosotros somos capaces, iglesia, de comprender el alcance del sacrificio de nuestro Jesús, el nivel de pecado que Jesús cargó por nosotros, incluso hasta en la forma de su muerte, yo creo que también nuestra perspectiva del significado de la cruz y del sufrimiento cambiaría. Pablo incluso lo dice sin más en 2 de Timoteo 3:12, cuando dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que cada vez que nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de tome su cruz y sígame, no es simplemente el uno, pues voy a asumir ahora una nueva vida, ahora pertenezco a un nuevo club social, tengo una nueva membresía. No es así como funciona. Jesús está advirtiendo que es un proceso de admisión de responsabilidad, un nuevo estilo de vida que va a implicar un sufrimiento. Y Pablo en 2 de Timoteo está confirmando que quien quiera vivir piadosamente, haciendo lo bueno, en Cristo Jesús también va a padecer persecución. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué sufren los cristianos y cómo debemos enfrentar ese desafío? Y es precisamente el tema central de esta primera carta de Pedro. ¿Por qué nosotros los cristianos sufrimos y cómo nosotros deberíamos enfrentar ese sacrificio o ese desafío? Entonces, todo eso que alguna vez usted escuchó de que hay que venir a Cristo para terminar con esa vida de sufrimiento, esa falsa promesa de hay que venir a Cristo para que se acabe tu pena, tu dolor, tu tristeza. Señores, hay que tomar las cosas con calma. Hay que tomar las cosas con calma, como dicen en casa, aguanta la carreta que los bueyes se fueron adelante. Entonces, hay que tener en consideración que cuando Jesús habla de asumir nuestra vida cristiana, de aceptar a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, eso trae consigo una responsabilidad, trae consigo un peso. Por supuesto, nosotros contamos con el respaldo del único, del todopoderoso, pero no podemos ignorar el hecho de que no vamos a vivir una vida libre de sufrimiento. Entonces, Primera de Pedro va a responder esa pregunta, iglesia. En Primera de Pedro va a explicarse por qué ocurre el sufrimiento
el para qué sirve y qué se supone que nosotros debemos hacer cuando se nos presenta. Porque en muchas ocasiones nosotros nos vemos y describimos sentirnos en un callejón sin salida. El no entender por qué estoy pasando o para qué estoy pasando esto que estoy viviendo. Y Primera de Pedro responde esa pregunta. Y es interesante porque en muchas ocasiones, cada vez que nosotros sufrimos, y aquí se ha ministrado sobre eso, cada vez que nosotros estamos pasando por un problema o una situación difícil, el último al que le consultamos es a Dios. Lo último que hacemos es decir, ay, qué mal le estoy pasando, déjame leer la Biblia a ver si tengo una respuesta a lo que estoy pasando. Esa no es casi nunca nuestra primera alternativa. Incluso en el mejor de los casos, la primera podría ser, pues qué sé yo, consultarle a un líder de la iglesia, pero nunca a la fuente directa. No tenemos esa costumbre de ir a la fuente directa y pueden haber muchas explicaciones, pero en esencia el resultado es que nosotros no tomamos la iniciativa que al final nos va a dar un resultado más eficaz. Ahora bien, luego de haber hecho esa introducción, vamos directamente a entender cuál es el propósito de la primera carta de Pedro. Este libro está escrito en un formato de carta pastoral porque vamos a darnos cuenta de que viene con este tono de alentar, como de, ¿verdad?, ese tono de cuidado, de dirección. No está escrito para una persona específicamente, está escrito para un grupo de personas, para una audiencia, y tiene el objetivo de alentarlos en medio de un sufrimiento. Alguien que me vaya buscando Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 3 al 6. El primer objetivo de Pedro es alentar a los creyentes que están sufriendo persecución. Quien lo vaya a leer, pues ya sabe, se acerca al micrófono para que todos lo escuchemos. Omar. El primer objetivo de Pedro acá es poder alentar a los creyentes que están sufriendo persecución. Y mire, va a ser bien interesante. Hoy vamos a descubrir qué tipo de persecución, porque no era cualquiera. Adelante. Ay, bendito, está bien abajo, ¿verdad? ¿Alguna traducción en específico? No, puedes leerle la que tengas. Me diste Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 6. 3 al 6. Palabra de Dios. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Amén. Gracias. Mire, esta primera forma de consuelo no es el cliché de tranquilo, todo va a estar bien. No es esta ola de que hay que manifestar lo que uno quiere. Mire, señores, yo creo que ¿sabes que los emojis de WhatsApp tienen como el más que tú usas es el primero que aparece en la lista? Y en el mío les puedo asegurar que yo creo que el muñequito que se está derritiendo. De corazón. El muñequito que está derritiendo. Cada vez que alguien me está escribiendo, pues sí, lo que pasa es que yo este año vine manifestando. Yo estoy manifestando lo que yo quiero, hay que manifestarlo. Las cosas buenas hay que manifestarlas para que lleguen. Y ahí viene mi muñequito derretido. Señores, un positivismo y la energía positiva tú la atraes. Y no digas esas cosas malas porque atraes lo malo. Escuchar al pueblo cristiano decir, no, hermano, pero usted no puede hablar así, usted tiene que atraer lo bueno, no traiga lo malo. Señores, pásale la grabación de esta clase. Porque no es, lo que Pedro está haciendo aquí, no es el típico discurso cliché de haz que suceda, tú sí puedes, 5 pasos para el éxito. No es
conéctate con la pirámide, que esto no es fenómeno piramidal. Pedro ofrece un consuelo que está sustentado en un hecho histórico trascendental. Imagínese si es trascendental, que la historia se marca en antes y después de Cristo. A mí me da igual si usted cree o no que existió, la historia dice que es antes o después de Cristo. Usted se resuelve con el resto. Así de trascendental es el hecho sobre el que Pedro está sustentando el consuelo para la audiencia a la que está refiriéndose. Entonces, la resurrección de Jesús es el hecho de que Jesús derrotó la muerte, está vivo y que ahora reina con el Padre, que eso es doctrina. Nos da a nosotros como cristianos, en las palabras de Pedro, una esperanza viva y una herencia que no teníamos porque nosotros estábamos por ahí realengos, sin padre. Pero una vez el sacrificio de Jesús se materializa y nosotros hemos pasado a ser sus hijos cuando hemos creído y hemos sido bautizados, hemos ido a pasar a ser sus hijos, nos hemos convertido en herederos con el Padre y coherederos con Cristo. ¡Qué cosa maravillosa! Usted tiene garantía de un futuro asegurado, porque eso es la herencia. Esa es la herencia. Cuando a usted le dicen, tranquilo, que yo te tengo una herencia de par de miles de dólares, pues usted se siente tranquilo porque usted sabe que cuando la persona se petatee, usted va a tener en el bolsillo, suena feo, pero es que esa es la herencia. Un seguro de vida, que no debería ser seguro de vida, debe ser seguro de muerte, porque solo tiene chavo los que están vivos y a beneficio del muerto. Pero es una garantía, eso es la herencia, ¿sí o no? Una garantía de que cuando más adelante tú no estés, yo voy a estar asegurado. Yo tengo un backup. Entonces Pedro no está hablando de cualquier cosa. Pedro a esta iglesia o a esta audiencia perseguida les está hablando de una herencia, de una garantía. Tengan su confianza puesto en algo que es más real. Esto es real, esto no es falacia, esto no son cuentos chinos, esto es real. Ustedes tienen por Cristo Jesús una herencia garantizada. ¿Ok? Entonces, dice el versículo, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No hay manera de que se dañe, de que se expire, de que se extinga. Esa es nuestra herencia. De hecho, a la luz de las riquezas que nosotros tenemos en Cristo y de las que nosotros gozaremos por toda la eternidad, esta vida y sus dificultades, en palabras también de Pedro, son un poco de tiempo. Y a mí me encanta porque no es el único que lo dice. Y a pesar de que Pedro y Pablo tenían como que sus diferencias en algunas posturas, lo cierto es que Pablo también en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, nos dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. Están en la misma sintonía, están ofreciendo un consuelo basado en algo que es real para el que cree. Mire la importancia de creer, porque el que no cree de verdad se quita. Cuando empieza a experimentar el sufrimiento, cuando empieza a experimentar la persecución, el que no cree de verdad, de corazón, se quita. Porque ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy soportando esto? ¿Por qué tengo yo que estar aguantando toda esta calamidad, toda esta persecución? Pero los que creemos de verdad sabemos decir, no, yo estoy pasando por esto porque Dios me ha garantizado a mí una herencia incorruptible, cobertura, su amor de Padre, su gracia. Y comparado con todo lo que Dios ha hecho por mí, esto no es nada. Esto no es nada. Y fíjese que nosotros nuestro norte no es aguantar presión porque queremos ir para el cielo. Eso sería ser muy interesado. Nuestro norte es aguantar y ser fieles por la promesa de que nos vamos a encontrar con Él. No importa dónde Él esté, señores. No importa, al final yo no sé cuál es el pin location del cielo. Y si no sé si es aquí abajo, si lo va a traer para acá, si vamos para allá, si el cielo está en Saturno, yo no sé si está en otra galaxia, el pin location no me importa, después que Dios esté ahí. Sí, esa es la esperanza viva. ¿Ve cómo es viva? Porque esa es la que me mantiene. Esa es la que me energiza.
¿Vamos entendiendo? Yo me entusiasmo, gente. Yo me emociono. Ok, el segundo tipo de consuelo que el autor da en Primera de Pedro, y alguien me va buscando Primera de Pedro 3:9 y Primera de Pedro 2:23. El segundo tipo de consuelo que Pedro viene a dar acá está en forma de imperativos y de mandatos. Primera de Pedro 3:9, Primera de Pedro 2:23. 3:9, Yengel lo está buscando 3:9. Cualquiera que haya corrido un maratón. ¿Alguien aquí ha corrido maratones? Aida, ¿ha corrido maratones? Por acá también. ¿Ha corrido maratones? ¿Alguien más ha corrido maratones? Vamos a entrenar, vamos a poner para el número de 5K de CDV. Cualquiera que ha corrido maratones. Lo hacemos. Pues vamos a empezar con 1K, el 1K de Centro de Vida. Cualquiera que ha corrido maratones, cualquiera que haya tenido que correr a tomar un examen de reválida, doctora, el examen de reválida, que se tiene que someter como a una presión fuerte, es más, que se le haya vaciado una goma. ¿A cuántos aquí se le han vaciado la goma? Se nos ha vaciado la goma, ¿verdad que sí? A cualquiera que haya vivido ese tipo de experiencia, sabe el consuelo que se siente cuando uno sabe que está preparado. ¿Sí o no? Usted va a correr el 5K, pero usted sabe que si entrenó, va a ser dura la carrera, pero lo puede hacer. Usted sabe que va para la reválida, pero usted estudió y usted se siente tranquilo. Más allá de la ansiedad que representa tomar un examen, usted se puede sentir confiado. Yo hice todo lo que yo tenía en mis manos para hacer. Usted tiene que cambiar la goma, la tranquilidad de saber que usted sabe cambiar una goma, que tiene la respuesta, que tiene las herramientas, o que mínimamente su teléfono tiene señal y hay alguien que va a llegar a socorrerlo. Pero la tranquilidad está, porque esto se puede resolver y eso nos da tranquilidad. Y ese es el segundo tipo de consuelo que nos da Pedro. Jen, Primera de Pedro 3:9, sí, por favor. Y Primera de Pedro 2:23, ¿quién lo tiene también para que se vaya parando? Sí. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Gracias, hermoso. Pastora. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Luisa Ferre decía que la razón no grita, la razón convence. Si al final yo estoy consciente de que tengo la verdad, no tengo que entrar en este debate, invertir energía innecesaria tratando de convencer a alguien, porque para empezar, ese no es mi trabajo. Yo comparto la palabra, el mensaje de la palabra, verbalmente, ¿no? Donde yo siento que hay la apertura para eso, donde yo sé que el ambiente está puesto y la pregunta está puesta para mofarse, para crear contienda, pero no hay que invertir tiempo ahí. No lo hable, no lo hable. Lo hablamos con el testimonio y ya, y cumplimos, claro que sí. Pero acá Pedro nos está hablando de la actitud que nosotros asumimos cuando tenemos que enfrentar este tipo de retos. Tranquilo, vas a sentir el consuelo de que yo sé lo que yo he creído. Yo sé que tengo la verdad y no tengo que sentirme afanado y tenso y preocupado y ansioso por responder o poder enfrentar esta situación, porque al final del día, pues yo sé que tengo la verdad. Y si esta persona viene con una actitud impía a tratar de molestar, a tratar de mortificar, nada, no hay que maldecirlo. Le bendecimos y oramos para que Dios le permita tener un encuentro con él. Y ya. Nos sacamos eso de encima. Pero hay cristianos que a veces asumen esta posición de guerrillero, ¿verdad? Porque no me malinterprete el hecho de que Dios diga que nosotros tenemos que asumir ¿verdad? La carga, la cruz. Y eso no quiere decir que ahora nosotros vamos armados hasta los dientes a pelear con todo el mundo, a discutir con todo el mundo. Señores, esa actitud de guerrillero no era. Dios prefiere que nosotros hagamos silencio y prediquemos con el testimonio. Y todavía no se ha puesto difícil. Deja que lleguemos al final de este estudio, señores. Ahí sí se pone difícil lo que Dios nos está pidiendo que hagamos en Primera de Pedro. La fecha y la audiencia. Vamos a entrar en contexto porque es importante. Primera de Pedro 4:12. ¿Quién lo puede buscar, por favor? Primera de Pedro 4:12. No nos vamos a mover de Primera de Pedro, así que sería un para adelante y para atrás. Es un cha-cha-cha. Adelante, pastor.
Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Parece que los cristianos a quienes va dirigida esta carta estaban enfrentando un tipo de abuso y particularmente un abuso verbal. Todavía no había empezado la persecución heavy donde los cristianos estaban siendo perseguidos por Nerón para matarlos. Todavía eso aparentemente no había ocurrido. El versículo 13 del capítulo 5, Pedro menciona a Marcos, pero no a Pablo. Esto es revelador porque sabemos que Pablo estuvo con Marcos en Roma hasta el año 62 después de Cristo. El año en que Pablo fue liberado entonces de su primer encarcelamiento en Roma. Por esa razón, la mayoría de los eruditos creen que Primera de Pedro fue escrito alrededor del 63 después de Cristo. ¿Okay? O sea que ya Pablo no estaba en Roma en ese momento. Después de la liberación de Pablo, por eso solamente menciona a Marcos y no a Marcos y a Pablo. Pero antes de que comenzara, como les dije ya, la intensa persecución que el emperador Nerón estableció en contra de la iglesia. Así que tal vez la devoción a Cristo los había convertido a ellos en un blanco de bromas. La cosa apenas estaba empezando a subir de tono y estaban en la persecución que estaban enfrentando ellos era de burlas, era de rechazo, de mofa, era ese tipo de persecución. Donde probablemente también en los espacios públicos los acorralaban para burlarse de ellos, eran el punto del chiste. Y es interesante porque pues, toda la palabra es aplicable al día de hoy. Pero en particular, esta carta nos podemos sentir más identificados nosotros los puertorriqueños en nuestro contexto histórico, social y cultural, porque el tipo de persecución que vive la iglesia cristiana en Puerto Rico es esa. Se burlan de nosotros, somos un chiste, somos un personaje de comedia, ¿verdad? Nos satirizan, somos una caricatura en las comedias de nuestra televisión, ¿verdad? Comedia puertorriqueña. Esa es la forma en la que se burlan de nosotros, esa es la forma en la que nos persiguen como iglesia. Se levantan y usan un tono sarcástico, hay un prejuicio en nuestra contra, no hay nada físico todavía. No podemos decir que en Puerto Rico haya una persecución física en contra de la iglesia, política en contra de la iglesia, como sí ocurre ahora mismo en otras partes del mundo. Así que sí vivimos una especie de persecución y al leer la primera carta de Pedro podemos sentirnos identificados con la audiencia a la que él está hablando, porque esta audiencia vivía una persecución como la que vivimos nosotros ahora. ¿Dónde se escribe esta carta? Esta carta se escribe a la gente que está en las ciudades de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, que es la región que hoy sería Turquía. Así que Turquía, ¿a usted le gustan las novelas turcas? Ahí estaba. Como mi mamá que dice, no son novelas, son teleseries. Está bien, mami. Pues la teleserie turca que tú ves. Bueno, allí, así que cada vez que usted ve un escenario en la teleserie turca, pues usted, ahora me excusa, es que es bíblico lo que estoy viendo, porque quiero ver el escenario bíblico donde ocurrió la carta de Pedro, me acuerdo. Bueno, nada, pero Pedro la está escribiendo desde Roma. Sé que habla de Babilonia, pero es aparentemente como un tipo de analogía a Roma, porque en aquel momento ya Babilonia no estaba. El imperio romano era el que predominaba. Así que estamos hablando de que está desde Roma escribiendo. ¿Cuál es la estructura de la primera carta de Pedro? Pedro va a fusionar, es interesante porque Pedro va a fusionar argumentos teológicos y luego en secciones de aplicación, uniendo los imperativos y la teología y viceversa. Y les traje, me pareció interesante traer una comparativa entre un versículo del apóstol Pedro y otro del apóstol Pablo, para que lo podamos leer y entendamos a qué nos referimos con la estructura de lo que Pablo establece, de cómo escribe Pablo, y cómo escribe Pedro. Tenemos ahí Primera de Pedro, capítulo 1, y dice: Dios es juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que
si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Ahí Pedro, en un solo versículo, está combinando teología con imperativo, con una lección de vida. Dios es juez que no tiene favoritos. Está hablando verdades del Evangelio, pero antes de acabar el versículo 17 está presentándonos un imperativo. Si ustedes dicen que Dios es su Padre, pues entonces lo deben honrar en el mundo todos los días de su vida. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, que lo escribe Pablo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esto está en teología nada más todavía. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Seguimos en teología. Por tanto, ahí empezamos los imperativos. ¿Lo vio? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Porque esta leve tribulación, y ese se lo cité hace un momento. Volvemos al 18, versículo 18 de 1 de Pedro 1. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Esto es una verdad del Evangelio, una verdad bíblica. Y bien saben ustedes que para librarlo Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Ya va viendo la estructura. Pablo primero trabaja la teología o las verdades bíblicas y luego presenta entonces los imperativos o cómo deberíamos nosotros responder al llamado que él está haciendo. Pedro, en cambio, intercala la teología con los imperativos. Esto es una cuestión de estilo, esto no es una cosa ni la otra. Pero cuando leamos a estos dos autores, pues nosotros es interesante porque lo podemos tener presente cuando vayamos a decir, ok, ¿qué verdad me está enseñando? ¿Qué me está diciendo que haga respecto a esa verdad? Y poder encontrar o poder entender mejor lo que estamos leyendo. Que a veces uno se va como el papagayo y como que se perdió, espérate, ¿cuál fue la instrucción que me dio? Entonces ya sabemos que más o menos ese es el estilo de escritura de cada uno de estos autores. El capítulo, vamos entonces ahora a lo que trae cada uno de los capítulos. En el capítulo 1, del 1 hasta el 2, Pedro comienza la carta describiendo a los cristianos de dos maneras. Primero les dice que son expatriados. Luego, en la próxima frase, se refiere a ellos como elegidos de Dios. El pueblo elegido de Dios, sus representantes en el mundo. Y es interesante porque esta estructura gramatical que utiliza él establece que los cristianos son elegidos y expatriados al mismo tiempo. Pues lo que nos dice o que nos ayuda a ordenar los mandatos y los estímulos de Pedro a lo largo de la carta. Porque primero, él se va a enfocar en lo que significa ser un elegido. Porque esa palabra nos encanta y que mucho la explotan las películas ahora. Él es el elegido. Y uno dice, ay Dios mío, ese es el héroe. Olvídate que ese es el que va a romperle la película. Y nosotros como que esa palabra de elegido y ¿verdad? Y cuando a veces... ¿Lo tengo que decir con micrófono? Lo voy a decir con micrófono, ni modo. Pero es que a veces cuando los mensajes emocionalistas, como que agarramos la palabra y la queremos explotar. Señores, y tenemos que crear discernimiento, porque hay mensajes, hay prédicas que tienen un estilo súper emocional, apelando a las emociones. Porque Dios te ha elegido a ti para un propósito glorioso, y tú tienes. Espérate, y entonces ¿cuándo hablamos de Dios? Porque al final el protagonista es de Dios. Y si Dios te eligió a ti, no fue para destacar tu cara, fue para Él revelar su gloria. ¿Ve? Entonces el protagonismo siempre tiene que recaer en Dios. Pero cuando nos vamos con el emocionalismo de elegido, ¡ay, qué maravilla! Dios me eligió a mí con un propósito y yo lo creo. Y ahí empezamos, yo lo manifiesto y el Señor reprenda al diablo la manifestación. Entonces yo lo manifiesto y lo reclamo y lo digo y me empodero y lo apodero y lo piso y toda la cosa. Entonces, lo que Pedro primero nos está tratando de enseñar es que aquí nosotros decimos que somos elegidos. Pues ¿qué implica ser elegido? ¿Tú quieres ser elegido? Te voy a decir qué implica ser elegido, porque viene con unos privilegios, pero también con unas responsabilidades. Y luego entonces él va a pasar a qué significa ser expatriados en el mundo, porque eso también tiene un peso
pero adicional al peso que implica ser expatriado, un privilegio. Y lo dije a la inversa con toda la intención, vamos a entender ya mismito por qué. Del versículo 3 del primer capítulo hasta el versículo 10 del segundo capítulo, y lo dividimos así en la presentación para que cuando usted lo lea en su casita relax, usted pueda llevar en su conciencia esta estructura. Habla entonces de los beneficios y las demandas de ser el elegido de Dios, el pueblo elegido de Dios. Pedro nos va a recordar a nosotros en ese tiempo, en esa parte, lo que es la esperanza viva y la herencia que tenemos en Cristo, que ya la discutimos. Y esta sección quizás se resume mejor en los versículos 15 y 16 de ese capítulo, en lo que Pedro exige a los cristianos lo que Dios exigió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y él escribe: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Señores, y aquí santos, vamos por pausa. Santo no es pelo, falda, santo no es maquillaje, santo no es barba, bigote, santo no es eso. Eso no es a lo que se está refiriendo. Santa nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de demostrar el amor de Dios en nosotros, nuestro estilo de vida. ¿Ok? Vamos a abundar en eso más adelante. Capítulo 2 del 11 hasta el capítulo 4 versículo 11, Pedro va a explicar el hecho de que el pueblo santo de Dios también es, como ya mencionamos, extranjeros y peregrinos. Ese era un grupo hermoso, cantaban espectacular. Los peregrinos y extranjeros. Y los peregrinitos también. Yo dormía con esa música. Bellísimo. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo? Exhibir un estilo de vida diferente, pero atractivo para el mundo hostil en el que viven. Ser salvos del destino de este mundo no nos exime de nuestras responsabilidades como trabajadores, ciudadanos y cónyuges. Y de hecho no. Nuestra salvación nos libera para ser fieles en nuestros diversos roles. Pausa y vamos a explicar esto en arroz y habichuela para que lo podamos entender. ¿De qué se trata lo que nos está planteando aquí, Pedro? Porque tú me estás diciendo que sea santo, porque Dios es santo, pues eso quiere decir que no puedo juntarme con esa familia mía que son unos pecadores terribles, esas fiestas son unos escándalos. No, perece, cójalo suave, no es eso. Lo que está tratando de explicarnos Pedro aquí es que sí, tu manera de vivir tiene que ser santa. Pero ojo, porque eso no quiere decir que tú te vas a desconectar del mundo en el que tú vives. Tú sigues teniendo una responsabilidad como empleado de tu trabajo, sigues teniendo una responsabilidad como ciudadano de este país, sigues teniendo una responsabilidad como esposo, como padre, como madre, como feligrés de una comunidad de fe. Sigues teniendo responsabilidades. ¿Y qué pasa con esto? No sé si recuerdan, yo creo que yo antes he sido bastante reiterativo con esto, pero cuando Dios crea al hombre en el Edén, cuando Dios lo crea, dice que fue a su imagen y semejanza. Y cuando nos refiere a la semejanza de Dios, es porque la expectativa de Dios era que el hombre también tuviera sus atributos, sin el pecado, que fuera puro. Entonces, con eso Dios establece la responsabilidad de los roles de cada uno de hombre y de la mujer. En el Edén, cuando todavía no había pecado, y le da al hombre la responsabilidad de trabajar, porque había trabajo. El trabajo no fue un castigo por el pecado. El trabajo es una bendición. El castigo es sufrir por trabajar. Ese es el castigo, trabajar con sufrimiento y parir con dolores. Pero parir, trabajar, eso no eran castigos de Dios, son bendiciones que Dios nos ha dado. Los roles estaban establecidos y el del hombre era, el rol principal del hombre en el Edén, ¿cuál era? No me diga nombrar a los animales, otro. ¿Cuál era el rol principal de Adán? ¿Cómo? Administrar, liderar. Ese era nuestro rol, liderar. Pero obviamente liderar ¿con qué? Con los atributos de Dios, con justicia, con sabiduría, con todo eso. ¿Qué pasa? Que una vez entra el pecado, el hombre sigue teniendo los mismos roles, pero ahora contaminado.
por el virus, la maldición del pecado. Así que, ¿qué tenemos como consecuencia? A un montón de hombres sin vergüenza ejerciendo liderazgo deformado. Completamente deformado. Pero completamente deformado. Asumiendo una responsabilidad sin la moral, sin los principios bíblicos, sin los atributos de Dios. Entonces, otra vez regresando aquí, para que lo podamos entender en contexto, Pedro nos está diciendo, hello, el hecho de que tú seas santo no te da un pase directo ahora al cielo. El que tú seas y tengas que vivir de una manera santa no quiere decir ahora que tú te desconectas del mundo en el que vives. Eso te ha liberado, porque eso es lo que hace la salvación de Cristo en nuestras vidas. Liberarnos de la maldición del pecado para que ahora podamos ejercer nuestros roles bíblicos como desde un principio Dios quería que lo hiciéramos. La libertad que nos da Cristo es para que nosotros estemos sin pecado que nos ate para ejercer un rol como Dios quería en el diseño original. Qué cosa maravillosa. Así que mire el poder que encierra esta palabra que Pedro nos enseña. Una vez tú has sido creyente, una vez tú has venido a Cristo, la salvación del Señor te ha alcanzado, la sangre de Cristo te ha limpiado y libertado del pecado para que tú vivas una vida santa y con esa vida santa también cumplas con tus responsabilidades en la tierra de una manera santa, como Dios siempre quiso que fuera. Pero no es ahora, hasta que la figura de Cristo llegó al escenario, que podíamos tener o retomar eso. ¿Lo entendimos? Súper. Entonces, ser salvos ya eso lo habíamos discutido. Capítulos 4 del 12, 4:12 y hasta el 5:14, que sería ya, ¿verdad?, el cierre de la carta. Pedro se lanza en respuestas apropiadas al sufrimiento, o sea, cómo deberíamos responder ante el sufrimiento. Y él va a ser enfático en que los cristianos soporten el sufrimiento conforme a la voluntad de Dios. No te rajes, soporta el sufrimiento conforme a la voluntad de Dios. 1. Vamos a responder, confiar nuestras vidas y circunstancias a Dios. Y la segunda manera de responder, continuar viviendo con rectitud. Además, el capítulo 5 nos va a hacer un llamado a los líderes de la iglesia para que cuidemos el rebaño por las razones correctas. Y a los miembros de la iglesia, especialmente a los jóvenes, para que se sujeten a los supervisores o los superiores. Hay que sujetarse. Y entonces el libro va a culminar cuando Pedro le pide a su audiencia una vez más que se mantenga firme. Entonces nosotros podemos resumir el libro de la primera carta de Pedro en el tema, que el tema es la persecución y nuestra confianza es la esperanza viva y la herencia que tenemos en Cristo. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué debemos trabajar en pro de esa confianza? No es simplemente para sobrevivir a la persecución, sino para convertirla en un testimonio. Primera de Pedro 2, versículo 12, por favor. Primera de Pedro 2:12. Olga, adelante. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén. El tan es lo que lo engrandece. No quiere decir que es lo que lo echaba, ¿verdad? No, es lo que lo engrandece. Una conducta tan y tan recta, una conducta tan y tan piadosa, tan digna del Señor, que la gente, a pesar de que nos acuse y nos acuse y nos acuse, tenga que mirar que nosotros seguimos erguidos en nuestra postura de hijos de Dios. No perdemos el caché. Erguidos en nuestra postura de que somos hijos de Dios y nos comportamos como tal. Compórtese.
¿En qué aspectos de la vida debemos entonces nosotros centrarnos para poder presentar un testimonio positivo en la niebla de la persecución? Sumisión a la autoridad. Y yo sé que esa parte no nos gusta y les advertí que se va a estar como difícil, pero la respuesta es sorprendente. Nos asombra la respuesta de que tengamos que someternos a la autoridad, someternos al Estado, a nuestro jefe, a la pareja, a la iglesia, a la autoridad en general, porque algo bueno que pensar la próxima vez que nosotros luchemos en esa área. El comportamiento correcto hacia la autoridad es una manera de nosotros dar testimonio de la verdad del Evangelio, incluso en tiempos de sufrimiento. Y aquí nosotros vamos a tener entonces, y es lo que quisiera moverme en los minutos que nos quedan, a 4 temas principales que se van a estudiar o que se pueden rescatar, ¿no? Analizar en esta parte. Alguien va buscando 1 de Pedro 2:20. Pedro no está hablando de un sufrimiento o del sufrimiento que las personas hacen o padecen cuando sufren lo malo. Quien tenga 1 de Pedro 2:20 puede venir a leerlo. Darwin. Pues qué gloria es, sin pecado sois abofeteados y soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Gracias. Mire, una de las cosas que los pastores enfatizaron en la visión para la enseñanza bíblica de este año es que la palabra que seguimos estudiando y aprendiendo debemos empezar a verla también aplicada en el contexto real, de una forma práctica. ¿Qué nos está diciendo Pedro en el versículo 20 del capítulo 2? Yo no les estoy hablando aquí del sufrimiento que ustedes pasan cuando hacen las cosas mal y tienen consecuencias. Ese no es el sufrimiento. Y es interesante porque la gente a veces agarra la Biblia y yo me estoy pasando mal y buscamos en un glosario sufrimiento. Mira, Pedro habla de sufrimiento, déjame ver. Mira, yo la regué y me enfangué hasta acá y estoy sufriendo. Pero aquí Dios dice que no, espérese, aguántese. Porque estamos sacando las cosas de contexto y por eso es tan importante que entendamos la palabra en su contexto. Y es las ocasiones en las que mucha gente a veces se desilusiona del Evangelio y es porque no ha entendido la palabra en contexto. Mira, una de las cosas que yo tuve que internalizar es que el libro de Proverbios no es un libro de promesas, es un libro de consejos. Lo que dice ahí, lo dice Proverbio y yo hago esa promesa mía. Eso no son promesas, esos son consejos. Entendamos la Biblia en el contexto. Y aquí Pedro no está hablando de que por usted ser un sinvergüenza, meter la pata, está ahora con el fango hasta arriba y está sufriendo por eso. Ese no es el sufrimiento. No es el sufrimiento porque usted decidió despilfarrar su dinero y ahora se las está viendo negras. Ese no es el sufrimiento. No es el sufrimiento porque usted está enfermo de una grave enfermedad, de lo que vivimos en la vida diaria. Ese tampoco es el sufrimiento. El sufrimiento del que habla Pedro aquí es el sufrimiento por hacer las cosas bien para Dios. Ese sufrimiento que nosotros vamos a sufrir, valga la redundancia, cuando nosotros somos fieles a Dios, lo hemos aceptado, estamos viviendo en obediencia, estamos cumpliendo con su voluntad y ahí nos persiguen, ahí nos hacen la vida imposible, ahí se levantan en contra de nosotros. Ese sí es el sufrimiento del que Pedro está hablando, pero nos dice que lo soportemos. No nos dice que nos va a librar de eso, nos dice que lo soportemos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué ocurre el sufrimiento? ¿Cuándo termina? Y entre tanto, ¿cómo podemos soportarlo? Son preguntas que también Pedro nos va a responder. 1. ¿Por qué ocurre el sufrimiento? Pedro dice que somos elegidos de Dios, expatriados en este mundo. Eso es una causa y efecto. Como elegidos de Dios, nosotros somos llamados a ser ¿qué? Santos. Muy bien. Para poder ser apartados. Pedro entonces escribe en el capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahí es donde a veces nos enganchamos y nos emocionamos otra vez. ¿Ves que Dios me separó para Él? Sí, te separó para Él, para que vivas una vida santa y como consecuencia de esa vida santa te persigan. Ah, pero no, así no. Es que así funciona, es causa y efecto. ¿Por qué es causa y efecto? Porque inevitablemente el ser humano le tiene miedo, le tiene cosas, le tiene repelillo a lo que es diferente. No nos gusta lo que es diferente, que es raro, que extraño. Entonces, como usted y yo hemos sido llamados a portarnos diferentes, a comportarnos distintos, a llevar una vida diferente a la del resto del mundo, el resto del mundo, como le pasaba a esta audiencia, va a empezar a ver esa diferencia, le va a extrañar y va a empezar a criticarnos porque tú no vienes a hacer lo que nosotros hacemos, porque tú no vacilas como vacilamos nosotros, porque tú no participas de lo que participamos nosotros, qué aburrido, qué esto, qué lo otro. Y por ahí empieza la broma, y por ahí empieza el chiste, y por ahí empieza el atropello, el prejuicio, la discriminación en contra de nosotros como pueblo. Causa y efecto. Es inevitable. No le pida a Dios que le quite la persecución que es a causa de usted ser una persona diferente. No pretenda vivir una vida santa y que todo el mundo se lo aplauda y que le tiren alfombra roja para que cuando usted pase, pues digan, por ahí viene el santo de Jehová. No funciona así. Hay que aceptar nuestra realidad como expatriados, como gente que tiene su pasaporte de otra nacionalidad, la del cielo. Decidimos que hemos ido, vamos a ir en pos de Cristo. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, en automático vamos a tener detrás de nosotros a un montón de gente criticándonos, rechazándonos, despreciándonos, persiguiéndonos, haciéndonos sufrir. Causa y efecto. Pero otra vez el apóstol Pedro nos dice, tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible. Y nuestra esperanza viva es que Cristo murió por nosotros, ha resucitado y nos ha dado salvación, una nueva oportunidad para poder ser libres del pecado. Así que Dios nos hace nuevos y luego nosotros vivimos como nuevos. Al relacionarnos entonces con el mundo, nosotros podemos ser víctimas del rechazo. Como ya son las 8:27, voy a cerrar con estas dos citas bíblicas y lo demás pues lo dejamos para el próximo jueves. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, que lo pueda leer por favor, y Primera de Pedro 4, versículo 2. Quien lo tenga, pues ya sabe, hay dos micrófonos, se puede acercar. Pastora, va a leernos uno. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gracias, pastora. Primera de Pedro 4:2 y traigo el pensamiento final. Heriberto. 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire qué maravilloso, y quiero entonces cerrar con este pensamiento. Mire qué maravilloso lo que nos ha leído la pastora Sonia y nuestro amado Heriberto. El Señor está diciendo, y esos versículos del 4 al 16 que leyó la pastora, no sé si usted captó bien, pero eso me vuela la cabeza. El Señor te está diciendo, no te conformes con la vida de ignorancia que tú vivías antes. Imagínese, tú vivías una vida de ignorancia. ¿Tú te acuerdas por qué viniste aquí? Porque a veces yo me cuestiono, y obviamente pues eso tiene unas implicaciones de creer o no creer de verdad, de convertirse, aceptar a Cristo de corazón o solo por emoción. Pero cuando yo veo que alguien se aleja del Evangelio y vuelve a la antigua manera de vivir, yo me pregunto, o la pregunta que yo me hago es, ¿tú te acuerdas cuál fue la primera razón por la que llegaste aquí? ¿No fue precisamente salir de aquella vida que te tenía en sufrimiento absoluto? Dice, tú vas a decidir volver a esa ignorancia. Los versículos que leyó la pastora dice que confiemos
que nos mantengamos firmes y esperemos en la gracia que se nos va a conceder cuando Cristo sea manifestado de nuevo. Espera, pero no regreses de donde estabas. No vuelvas a esas prácticas, a ese patrón de pensamiento ignorante. Te he traído a esta nueva vida, te he libertado, te he limpiado y te he prometido una vida nueva, con sentido y garantía de una herencia incorruptible que es encontrarse conmigo de nuevo, dice el Señor. No te rindas, no vuelvas atrás, no te quites de lo que yo he estado haciendo en tu vida, mantente firme hasta que yo vuelva. Porque eso es, cuando la gracia de Cristo sea manifestada de nuevo, cuando el Señor Jesucristo, porque ya en ese momento Cristo había sido manifestado, ¿sí o no? Pero está diciendo cuando Él vuelva, aguanta hasta que el Cristo vuelva, obviamente, o hasta que Él nos llame a su presencia, pero aguanta. Aguanta porque el Señor nos ha dado con qué aguantar. Amén. Así que nada, nos quedaron unas preguntas por responder y hay un análisis brutal sobre lo que es dar testimonio que no se puede perder el próximo jueves. Mire, lo estamos dando hasta con hambre, con el To Be Continue y los anticipos del próximo jueves. Usted se quedó con hambre, usted dice, yo no voy a faltar el próximo jueves porque no me lo quiero perder.